Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar el paradigma de enseñanza y aprendizaje cooperativo. En primera instancia, es una estrategia de socialización de la clase. Mediante de la misma se organizan pequeños grupos de trabajo dispuestos a reelaborar y profundizar y ofrecer a la totalidad de la clase los resultados del trabajo. Una de las características una de las características que están presentes en este tipo de aprendizaje es el crecimiento del sentido de pertenencia, es decir, el estudiante está consciente que es su responsabilidad el desarrollar el trabajo para poder contribuir al grupo, revitaliza la curiosidad en virtud de que como cada uno de los grupos o cada uno de las personas aporta, siempre tiene que estar pendiente a estar buscando, a estar aportando cosas nuevas, de manera tal que inyecta en el mismo esa parte del ser humano. Desarrolla habilidades sociales porque al tener que interactuar con otros grupos, tiene que tener la permisibilidad de escuchar críticas positivas, de tener que hacer críticas también, porque es muy difícil. Entonces, definitivamente que es una actividad que desarrolla las habilidades sociales. Él fomenta la autonomía porque cada quien es responsable de lo que tiene que hacer. Entonces, eso es importante, la autonomía y el saber que uno tiene que desarrollar sola los trabajos asignados. La meta de la enseñanza cooperativa es comunicar satisfactoriamente los hallazgos al grupo, evitar la pasividad ante el aprendizaje y buscar la solución de problemas en conjunto. Una de las cosas en las que los estudiantes siempre se quejan son las enseñanzas, los aprendizajes pasivos. Entonces, como es una meta en el que todo el mundo tiene que aportar, nadie puede quedarse pasivo porque entonces ese eslabón hace que toda la cadena que viene por delante esto pierda, ¿verdad? Y no se logren los objetivos propuestos. Promueve la reflexión sobre el conocimiento individual en contraste con las propuestas de los demás. Es una de las metas importantes porque nosotros tenemos que aprender a someternos al escarnio, a la crítica y saber que todo lo que nosotros logremos aprender y que podamos hacerlo partícipe al grupo es una de las metas importantes. Integrar estrategias de aprendizaje como búsqueda de información, discusión, representación, aplicación y comunicación. Eso es una fundamental, de manera tal que el estudiante tiene que ser capaz de buscar, de una vez que tenga información importante, puede discutir con sus compañeros, haciendo sus análisis. Recordemos que la lectura de la información es diferente para cada ser humano en virtud de los aprendizajes previos. Entonces, cada persona va a tener una lectura diferente, por lo que la discusión enriquece el contenido. En cuanto al aprendizaje cooperativo, es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Eso significa que trabajando juntos se van a alcanzar objetivos comunes. Y nosotros lo vemos ahora que estamos aquí en el programa de maestría a distancia o online realmente, y que tenemos que hacer trabajos en conjunto, vemos que es importante que cada uno de nosotros realice las actividades necesarias de manera tal que los proyectos se cumplan, ¿verdad? Entonces es importante esa parte. Los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo es la responsabilidad grupal e individual. Eso significa, como ya habíamos mencionado anteriormente, que el trabajo de uno repercute en el trabajo de los demás. Si uno de los participantes no realiza su trabajo, entonces se afecta el grupo. Las técnicas interpersonales y de equipo. Sí. Saber que cuando uno trabaja en equipo hay responsabilidades y la comunicación es fundamental. Entonces, es saber cómo comunicar lo que nosotros sentimos,
cómo comunicar los aspectos del trabajo mismo, cómo comunicar a los hallazgos que hemos llegado. Entonces es importante la comunicación. La interdependencia positiva, es decir, eso quiere decir que fortalece a la persona porque sabe que de sus actos se va a reflejar en los actos de otro. Es decir, si yo no hago mi trabajo, voy a perjudicar a otra persona que está en mi grupo. La interacción cara a cara, que en grupos como este a distancia se puede ver a través de las salas de Skype, por ejemplo, cuando uno hace esas conferencias vía Skype, y entonces puede negociar, puede interactuar, puede discutir algún tema que sea necesario, y definitivamente la evaluación grupal. Eso significa que cada uno de los componentes del grupo debe aportar las cosas positivas o las cosas negativas. En cuanto a los aspectos a considerar para los grupos, es importante especificar los objetivos o propósitos de la enseñanza de aprendizaje. Eso siempre en todo paradigma de educación educativo es importante tener claro cuáles son los objetivos o metas, porque de eso depende el trabajo que vamos a desarrollar posteriormente, la planificación de la clase, las herramientas que vamos a utilizar, los procesos de evaluación que se van a utilizar, así que es importante eso. Tomar decisiones previas a la enseñanza, que es parte de lo que habíamos dicho, es decir, tomas decisiones de cuáles son los objetivos y cuáles son las herramientas que vas a utilizar, incluso cómo vas a asignar los grupos, a quiénes van a colocar en cada grupo, si se requiere de adecuar el aula de una forma no convencional. También es importante supervisar el aprendizaje de los estudiantes de manera tal que ellos no pierdan de foco cuál es el objetivo, y evaluar la calidad y cantidad de los aprendizajes de los estudiantes, que en un proceso o un paradigma educativo la evaluación es sumamente necesaria. En cuanto a la importancia del trabajo en equipo, esta estimula la creatividad y la investigación, desarrolla actitudes de respeto, comprensión y participación, enseña a cooperar y a colaborar en las tareas y ayuda al grupo a desarrollar habilidades sociales. Eso ya más o menos lo habíamos comentado en un apartado anterior. Es decir, que en realidad es enriquecedor el trabajo en equipo. En cuanto al rol del docente, obviamente el docente juega un papel importante dentro del proceso. No quiere decir que el docente ahora se tiene que quedar afuera. No puede ser un espectador pasivo. Sin embargo, él tiene que asumir otro rol. Y en eso es el de diseñador instruccional. Es decir, él tiene una parte previa en la que él tiene que desarrollar un diseño instruccional donde coloque todo lo que el estudiante debe hacer o lo que se espera que se haga y de la forma en que la tiene que hacer. Y es un mediador cognitivo porque él está allí para en momentos de dudas, él entra a hacer, ¿verdad?, una mediación cognitiva y ayuda a los estudiantes a no desenfocarse. Y es un instructor porque él está ahí siempre para dirigir el proceso de aprendizaje. En conclusión, pues vemos que la aplicación del principio de trabajo grupal en la labor escolar demuestra que este tipo de trabajo debidamente orientado estimula la autoformación y la autoeducación de sus miembros de una posición activa ante su propio desarrollo y el de los demás. La aplicación del trabajo grupal cambia la lógica del proceso docente, pues el alumno deja de ser un consumidor pasivo y el maestro pierde su papel preponderante en el proceso, para dar paso a una forma más colectiva de apropiación del conocimiento individual. Y bueno, aquí le presentamos los referentes bibliográficos.